Dios le bendiga, buenas tardes. Le habla a su hermano Carlos Cruz. Nuevamente estamos aquí como todos los lunes, como ya le habíamos dicho. Esta es nuestra segunda oportunidad en el programa. Estamos aquí en su emisora digital Radio Estruendo Celestial, a través de la cual estamos transmitiendo este espacio que le hemos puesto por nombre En Busca de las Ovejas Perdidas. Creo que el Señor ha puesto esto en nuestro corazón y le hemos dado continuidad y seguiremos dándole continuidad a este espacio. Le bendecimos, estamos consternados por cuántas cosas han pasado en estos días de lluvia, y creo que Dios en su misericordia ha puesto en nuestros corazones el deseo de traer un mensaje para aquellas personas que están pasando por aflicciones y momentos difíciles en estos días, para que sus corazones sean confrontados y ellos puedan entender que no están solos. Y cuando hablo de esas personas, hablo de los creyentes como no creyentes, porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y no se complace en el mal de la humanidad. Entonces, vamos a estar dando inicio con un tema muy importante que hemos traído en esta hora, pero vamos a iniciar con una oración para que el Señor nos guíe y nos dé palabra en esta tarde y nos permita de una manera u otra llegar a los corazones de las personas a través de estas palabras. Sé que usted va a estar conectándose, transmitiendo este mensaje a los que nos escuchan en la radio digital, a través de YouTube, de Facebook y de esas otras plataformas. Amén. Vaya compartiendo, porque sé que Dios va a hablar a nuestros corazones hoy en esta tarde. Señor, tú eres Dios. Te pedimos que el Espíritu Santo esté tratando con las personas en esta tarde, que su corazón esté siendo fortalecido, Señor, en tu misericordia, y que ellos puedan reconocer que no están solos, Señor, y que aunque pasen estas cosas, tú no te has olvidado de ellos, y que tú tienes dominio y control de todas las cosas, porque tu misericordia, Señor, abarca todo, Señor Dios mío, lo que está a tu alrededor, Señor, en este planeta Tierra, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Para dar inicio a este tema, quiero hacerle entender que Dios no está ajeno a nuestros dolores, que Dios no está ajeno a los momentos de aflicciones en nuestras vidas. Si muy bien sabemos que Dios es un Dios misericordioso y que desde antes de la fundación del mundo Dios decidió enviar a su Hijo para rescatarnos a nosotros. O sea, fue tan grande su amor que nos dio a su Hijo, como dice Juan 3:16. Para nosotros iniciar hoy, vamos a ponerle como tema a esta conversación que vamos a tener conforme a las Escrituras: en tu momento de aflicción y dolor, Cristo estará ahí para ayudarte. En tu momento de aflicción y dolor, Cristo estará ahí para ayudarte. Como le decía, Cristo, desde que vino aquí a la tierra, en su trayectoria, mostró amor, misericordia y compasión por los enfermos, por los endemoniados, por los que estaban atados, por los que tenían necesidades. Siempre estuvo ahí pendiente y siempre que pudo ayudó. El Señor, la Biblia registra que Él tenía misericordia de las multitudes. Las multitudes le seguían y a veces se le hacía tarde y Él determinaba darle pan y ponía a los discípulos en movimiento para darle de comer. Ustedes saben y conocen las Escrituras y saben que el Señor, en un momento determinado que no había mucho de qué comer, dice que Él oró por los panes y los peces y se multiplicaron, porque Él tenía la necesidad, sintió la necesidad de darle de comer a esa multitud. En un momento determinado, las Escrituras nos registran que había una viuda que iba camino en un muertorio con su hijo. Y Jesús, sin ella decirle nada, simplemente chocaron, o sea, se topó con esta situación. Y dice que ese era el único hijo que tenía esa viuda, o sea, era su único sustento que ella tenía. Y Jesús, al ver la necesidad de esta viuda, sin ella tener que decirle nada, dice que Él paró esa multitud que iba en ese entierro a enterrar a este joven. Y las Escrituras dicen
que él le habló a este joven y él se levantó de ese lugar y le devolvió su hijo a esa mujer. La misericordia del Señor. A veces nosotros estamos ajenos en nuestro dolor y nos hemos olvidado y entendemos que Dios también se ha olvidado de nosotros. Nos olvidamos de que Dios está ahí y entendemos que Dios actúa igual que nosotros. Pero Dios está pendiente de nuestros momentos de dificultad. Más cuando somos hijos de Él, que Él tiene el compromiso de padre de actuar en nuestro favor. Dice que Él le dio vida a este joven y se lo devolvió a su madre. En la antigüedad, los hijos varones, cuando las madres eran viudas, era lo que tomaban las riendas de la casa. O sea, esta mujer, aparte de ser viuda, ya se iba a quedar sin nadie que proveyera para su casa. Pero el Señor estaba ahí en el momento que ella entendía que ya no había nada que buscar. Entonces, en nuestros momentos de aflicciones y dolor, el Señor te está diciendo, yo me voy a ocupar de tu situación. Yo voy a llegar en el momento indicado. Porque alguien decía, no es lo mismo entrar en un momento de aflicción, pero solo, que entrar en un momento de dificultad y dolor, sabiendo que el Señor está ahí como tu consuelo y que también puede solucionar esa situación. Digo porque puede solucionar, porque a veces nos enojamos con el Señor, porque tenemos ciertas dificultades y a veces aparentemente el Señor se ha olvidado de esa situación y no vemos que Él actúa. Pero las Escrituras son muy claras y dicen que el Señor se glorifica en nuestras aflicciones, en nuestros dolores. Nuestras aflicciones para el Señor no están a ocultas, o sea, Él no la tiene en poco, ¿entiendes? Porque Él mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones y dolor, pero Él ha vencido y Él nos enseña a nosotros que en Él nosotros podemos vencer. Hoy yo quiero que este programa sea dedicado a esas personas que perdieron familiares, esas personas que perdieron bienes materiales, esas personas que quedaron lesionados con esta situación atmosférica que pasó en el país. Que entiendan que el Señor está con ustedes y que Él tiene el dominio y el control. Y aquellos de los cuales Dios los libró, que también estén dando gracia y estén pidiendo misericordia a Dios por lo que no pudieron ser librados de esa situación. Y para esto vamos a fundamentar, porque siempre ese será nuestro norte, que lo que hablemos en este espacio de 6 a 7 todos los lunes va a tener que estar fundamentado en las Escrituras. Porque la única forma de que el Espíritu Santo dé convicción de lo que se está hablando en este lugar es cuando esto sea de su propia palabra, lo que Él escribió. Cuando hablamos de su palabra, el Espíritu Santo está comprometido a dar convicción y a que la palabra llegue al corazón de las personas y ardan dentro de ellos y ellos puedan recibir convicción, fortaleza a través de la palabra. La palabra es poderosa. La palabra es poder. Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder, dunami, poder de Dios para las personas que creen en su palabra. Y para fundamentar este tema que hemos traído hoy, vamos a leer las Escrituras en el libro de Marcos capítulo 5, del versículo 1 en adelante. El encabezado dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Esto es un buen punto que vamos a traer y nos vamos a fundamentar en estas dos historias. Y de acuerdo a lo que el Señor vaya poniendo, podemos entrar en otras. Pero vamos a hablar de estas dos historias, de dos personas que en un mismo contexto, en una misma cita, aparecen estas dos personas con dos diferentes casos y dos personas afligidas y un momento crucial para sus vidas. Pero ellos tomaron la decisión de ir al lugar correcto. Vamos a leer y vamos a ver qué el Señor nos quiere enseñar hoy a través de su palabra. Dice las Escrituras donde dijimos, Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies
y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bendito sea el Señor Jesucristo. Las Escrituras registran aquí que este hombre, siendo un hombre de renombre, un principal de la sinagoga, en ese tiempo era una persona de alta jerarquía que tenía posiciones. Dice que este hombre estaba pasando por un proceso. Las Escrituras registran que este hombre tenía una hija. Una hija. Cuando dice que tenía una hija, dice, las Escrituras registran que era su única hija. Una sola hija. Pero esta joven, esta niña, estaba azotada por una enfermedad. Las Escrituras no registran qué era lo que en realidad ella tenía. Pero dice que estaba muriendo. Estaba agonizando, estaba en su peor momento, ya en sus últimos momentos. El padre, a pesar de tener muchos bienes materiales y de tener renombre, no tenía solución para esta situación. Y él oyó hablar de Cristo. Él oyó hablar de aquel hombre que vino a la tierra y caminaba por aquellos caminos polvorientos, pero que en él había virtud, en él había poder, y era un Dios de amor, de misericordia. Y él sabía que solo él podía dar la palabra o tocar a su hija y sanarla. Y dice que él, viendo su necesidad, se quedó en la casa y no fue ante el maestro. No es así, ¿verdad? ¿Qué dice? Él no se quedó en la casa. Él no se quedó diciendo: tal vez él venga aquí y como yo soy fulano de tal, él tiene que venir aquí para que yo le solicite y él venga y sane a mi hija. No. Dice que él fue ante Jesús entre la multitud. Él irrumpió donde estaba el maestro y dice que se postró a sus pies, se humilló hasta lo sumo. Se postró a los pies de Cristo buscando una solución para su problema. Si hay algo que nos afecta hoy en día a nosotros como sociedad y como entes, como seres humanos y entes espirituales, es que somos muy orgullosos. Y que a veces Dios en su misericordia nos ha bendecido por una u otra razón, pero nunca reconocemos que necesitamos de alguien. Y mayormente cuando hablamos de seguir a Cristo y de ir y postrarnos ante Él, se nos hace más difícil. A veces decimos: bueno, pero es que yo no le veo. Bueno, pero es que a mí me ha pasado tantas cosas que ya yo no creo en el Señor. Déjame decirte que estás equivocado. Este hombre, en su momento de dificultad y de necesidad, dice que él fue y se postró a los pies del Señor Jesús y le rogaba. Insistía persistentemente y le decía: mi hija está agonizando, ven, pon la mano sobre ella para que sea salva y viva. Era una fe inquebrantable que tenía este hombre. A pesar de ser un hombre con posesiones y a pesar de ser un hombre adinerado, este hombre tenía la certeza y la confianza en que su Señor, en que Cristo podía sanarle. O sea, lo que él había oído de Cristo no era cualquier cosa. Lo que él había oído del Señor no era cualquier cosa, era real. Este hombre, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, era un Dios de amor y de misericordia. Y cuando este hombre vino a él y le dijo estas palabras, postrándose a sus pies, el Señor, dice en las Escrituras, que fue con él. Lo movió a compasión. En esa persona había dolor.
Las escrituras nos dicen a nosotros que la palabra de Dios es tropiezo para unos y es de salvación para otros. La misma palabra que te salva, ella misma te condena. La misma palabra que quebranta tu corazón y te acerca al Señor, es la misma palabra que produce odio en otras personas. Entonces, en esta situación, este hombre, en vez de endurecer su corazón y entender que él tenía fuerzas para hacer esto, dice las escrituras que fue y se postró a los pies del Señor. Si tú que me estás escuchando, estás pasando por un momento de dolor o de aflicción, si tienes un familiar interno porque fue herido, porque tuvo una dificultad en estos derrumbes y en todas estas cosas que han pasado en estos días, déjame decirte que te aconsejo a que pongas tu confianza en el Señor. Que vayas a tu habitación, a tu lugar de secreto y ores a tu Señor. Y Él va a tomar el control de tu situación. Él es bueno y está pendiente de tu situación. Está de ti que tú te reconozcas que solo en Él está el poder para hacerlo. Claro, Dios sabe que están los médicos aquí. Nosotros sabemos que están los médicos. Dios ha permitido que se especialicen. Y no quitamos la sabiduría que tienen los médicos para tratar con un paciente. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Lo posible le corresponde al hombre. Lo imposible le corresponde a Dios. Si tú entiendes que no encuentras refugio y que ya te han desahuciado y que tú entiendes que no hay más nada que hacer, recurre a Cristo porque Él tiene el control de todas las cosas. Ve a Él. Perdiste bienes materiales, ve a Él. Estás siendo afligido, atormentado, ve a Él. Las escrituras registran en el versículo en el versículo 21 iniciando, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. O sea, estaba en una barca, estaba en un lugar. Las escrituras nos registran en el capítulo 5 de ese mismo libro que estamos leyendo de Marcos, que Dios había tenido una necesidad de haber ido a Gadara y allí se encontró con un endemoniado. Él sintió la necesidad de pasar a aquel lugar porque sabía que este hombre tenía una necesidad. Y Dios suplió esta necesidad, libró a este hombre que no salió a buscar al Señor, sino que el Señor sabía que este hombre tenía una necesidad. Pero este hombre no tenía la capacidad de ir donde Cristo estaba y Cristo fue donde él. Por eso decía, lo posible nos toca a nosotros. Jairo tenía la capacidad para poder dirigirse donde estaba Cristo y pedirle que hiciera este milagro. El endemoniado gadareno no tenía esa capacidad. Entonces Cristo fue allá, lo libertó, salió de aquel lugar, dejó a este hombre consciente, lo dejó cabalmente bien. Y dice que cruzó al otro lado y aquí se encontró con Jairo. Y dice que este hombre vino a los pies del Señor y se postró ante él. Si tú estás imposibilitado, Dios va a ir en pos de ti. Si tú tienes las fuerzas para irte de rodillas y buscar al Señor y pedir oración en tu congregación a los que están a tu alrededor, pues hazlo. Haz lo que te toque a ti, pero recuerda que el Señor no se ha olvidado de ti. El Señor no está ajeno a tu situación. Dice que cuando Jairo vino a él y le contó la situación en la que estaba, y seguro ahí mismo le dijo que era su única hija, que por favor, que le atendiera. Las escrituras dicen que Jesús fue con él. Él pudo decir, bueno, mira, yo tengo mucha dificultad, estoy cansado, vengo de otro lugar, por favor, dame chance. No. Él atendió porque él sabía que era una necesidad. Y el Señor vino aquí a cumplir un rol. Y ese rol principal fue librarnos de la muerte que nos era contraria, que nos guiaba hacia el mal. Pero a pesar de eso también vino y trajo consigo amor, compasión. El libro de Isaías registra que Él vino a dar vista a los ciegos, a libertar. En Él trajo libertad. Cristo vino a sanar.
Y aquí se está cumpliendo lo que las escrituras dicen de él. No estamos creyendo en una estatua, ni estamos creyendo en un santo pegado a la pared. Estamos creyendo en alguien más real que usted y que yo. Estamos creyendo en alguien que nos ha mostrado a través de los tiempos que sí Él es real y que sí es compasivo y misericordioso y que no está ajeno al dolor de cada uno de nosotros. En el camino, cuando Él se dirige hacia la casa de Jairo para cumplir aquella petición que este hombre le hizo, dice las escrituras que había una mujer que hacía 12 años estaba sufriendo de un flujo de sangre. Padecía, vivía en aflicción, había sufrido mucho de los médicos y había gastado todo lo que tenía y nadie podía curarla. Antes le iba peor. Padecía mucho, parece que sufría dolor. Imagínense un flujo de sangre, las mujeres que me están escuchando. Imagínense un flujo de sangre continuo. Te debilita porque la sangre es la vida del hombre. Quiere decir que tener 12 años con una situación como esta es algo difícil. Pero aparte de eso, aparentemente pudo ser que esta mujer tuviera muchos bienes, pero dice que había gastado todo lo que tenía en médicos. Y las escrituras dicen, no, que ella ha sido aliviada, que de vez en cuando se mejoraba y de vez en cuando se volvía otra vez atrás. No, dice que le iba cada día peor. Cada día peor. ¿Por qué? Supongamos que la enfermedad no tenía cura y iba empeorando su vida. Pero aparte de eso también iba perdiendo todo lo que tenía para su propio sustento. Imagino que una persona enferma en esa condición necesita sustento, necesita buena alimentación. Pero esta mujer se enfocó en su sanidad y yendo a médicos y a curanderos y a cuantas cosas ella pudiera ir, pero no encontraba solución y las escrituras registran que le iban peor. Pero esta mujer, así mismo como Jairo, tomó esta decisión de ir a donde él entendía que podía encontrar la solución. Ella también tomó la decisión de ir donde aquel hombre que ella sabía que podía traer sanidad a esa situación que ella tenía. Y ella dijo en sí, en su corazón, yo estoy segura que si yo me dirijo a donde él va, donde él está pasando, y yo tan solamente puedo tocar el borde de su manto, yo sé que yo podré ser sana y librada de este azote que yo tengo. Ella se propuso en su corazón creerle al Señor. Ella propuso en su corazón ir y tocar al maestro, aunque en ese momento determinado ella estaba arriesgando el último recurso que le quedaba. Ya ella había gastado todo lo que tenía. Ya no tenía recursos, pero este era el último recurso. ¿Cuál era el último recurso? Esta decisión que ella había tomado. En esta decisión que ella había tomado, ella sabe que no era conforme a la ley correcto que una mujer inmunda se acercara a un sacerdote o a una persona, en este caso como Jesús. Porque al ser inmunda no le era correspondiente y podía ser apedreada. Pero ella ya estaba en su último momento y ella tomó la decisión de arriesgar todo y ella dijo, yo voy a ir a aquel lugar en su corazón y yo sé que si yo toco el manto del Señor, yo voy a ser sana de este azote. Y si por si acaso no lo soy, yo sé que el Señor tendrá misericordia de mí y yo aunque muera voy a morir en Él. Decisiones sabias. Decisiones contundentes que tenemos que tomar. Igual que aquellos tres jóvenes allá, Sadrach, Mesach y Abednego. Las escrituras dicen que había un edicto del rey, que ellos tenían que adorarle cuando hicieran el sonido de la tambora, del címbalo, del arpa, de cuantas cosas. Tenían que postrarse ante ese Dios, ante esa imagen. Algo abominable para los judíos. Aún ellos estando lejos de su ciudad natal, dice que ellos mantenían su cordura y mantenían su postura de que ellos solamente se postraban y adoraban a Jehová, Dios de los ejércitos, que era su Dios.
y ellos se vieron bajo amenaza de muerte. Y el rey le instó a que hiciera lo que se decía, la ley que había. Y ellos le dijeron: mira, oh rey, lo que te diremos. Por más que tú insistas para que nosotros hagamos esto, te podemos decir que nosotros no lo haremos. Y una cosa sepa usted, rey, que si aunque nosotros decidamos no hacerlo, y usted decida quitarnos las vidas, pero y echarnos al horno de fuego, y que el Señor no nos libre, nosotros como quiera seguiremos creyendo en nuestro Dios. O sea, es una decisión contundente, férrea, el tú aferrarte a lo que tú has creído, tener un fundamento en quien tú has creído, que aunque lleguen momentos de aflicción y dolor, y que tú entiendas que Dios no estaba ahí, que tú creas por la fe que sí Él estaba ahí, y aunque pasó lo que pasó, que Dios tiene el control, y que las escrituras son muy claras y dicen que a los que aman a Dios todo le ayuda para bien. A veces en nuestras vidas pasan situaciones difíciles, pero Dios permite que de una u otra manera esas aflicciones, esos dolores nos acerquen cada día más a Dios. Nos hagan entender cosas que en realidad en nuestras vidas no hemos podido entender por muchos tiempos. En estos días, unos días atrás, me topé con una persona, con una joven, y ella, yo le di como se dice, un aventón, un empujón hacia su casa. Y en el camino íbamos platicando, y ella me contó de algunas situaciones que ella está pasando en su vida. Una muchacha joven. Y en ese hablar, hablamos de que ella era creyente, era cristiana, pero se apartó. Por X o por Y, ella se apartó del Señor. Y está apática, está fría, ella entiende que necesita del Señor. Y eso fue lo que me expresó, que ella quiere volverse al Señor y acercarse al Señor. Le dije: bueno, yo voy a estar orando por ti. Aunque nosotros muchas de una u otra manera nos hemos apartado muchas veces, nosotros no entendemos y no calculamos que el costo es más caro cuando nosotros nos apartamos del Señor por una razón u otra y queremos tomar la rienda de nosotros mismos, de nuestra propia vida. Si nosotros ponemos nuestras confianzas en las cosas que provee el mundo, esto te pasará. Cuando tú confías en las cosas que el mundo te da, cuando tú crees que el mundo puede solucionar, que tú puedes solucionar tus cosas con cosas que te llegan a la mano del mundo, lo que va a pasar es que tú te vas a encontrar en la situación que estaba esta mujer del flujo de sangre. Por más que intentó hacer por sus propias fuerzas, ella lo único que pasaba es que le iba peor. Y fue lo mismo que yo le dije a esta joven. Le dije: tú tienes que acercarte al Señor para que en tu proceso y en tu situación tú entiendas que tú puedes contar con alguien que está pendiente de ti. Y de ahí en adelante seguir orando por esa persona. Pero no ella. Simplemente hablo de ella porque es el ejemplo más cerca. Pero hoy, día por día, hay personas que están pasando por dificultades. Y esas dificultades, en vez de acercarlo a Dios, lo que hacen es que lo alejan. Y es una estrategia de Satanás, muy calculada. Porque alguien decía una vez: el propósito de Satanás no es que tú peques. El propósito de Satanás no sería eso, porque de ser eso, él sabe que abogados tenemos para con él, nuestro Señor Jesucristo. Pero el propósito de Satanás es que tú peques y luego después que peques, que venga la acusación, tú te alejes. Para él entonces, cuando tú estés alejado, aprovecharse de ti como el lobo se aprovecha de la oveja cuando se aparta de su redil y del pastor. Esta mujer del flujo de sangre, que había determinado buscar recursos, o sea, invertir sus recursos en las cosas, en buscar solución para su situación. Dice las Escrituras que había gastado todo lo que tenía y de nada le había sido provecho. Nadie pudo haberla curado. Pero cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó.
Ahí me llama la atención, dice que le tocó, vino por detrás y le tocó. Pero las escrituras dicen que ella se había propuesto en su corazón ir a aquel lugar y tocarlo. Pero aquí se ve que ella puso en función aquello. No es que solamente lo digamos, es que lo llevemos a cabo. No es solamente que digamos, yo voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Sí, me voy a acercar al Señor, sí, voy a tener fe en Él. Es que actuemos basado en esa fe, basado en lo que hemos dicho. Y le tocó su manto, como ella había dicho, porque decía estas palabras: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mire cómo las escrituras son tan precisas y compara la enfermedad y el dolor que esta mujer estaba pasando como azotes. Usted sabe lo que son los azotes. Al Señor le dieron yo no sé cuántos azotes con un látigo. A Pablo le dieron muchos azotes. Lo golpeaban en la espalda. Era como golpes continuos. Esta mujer estaba pasando una situación y era como que si estuviera recibiendo golpes continuamente. Hoy recibimos muchos azotes en el día a día. Pero nosotros debemos de saber que nuestra mejor decisión es decirle que sí a Cristo. Es saber que tenemos a alguien que nos toma de la mano. Es saber que hay alguien que vela por nosotros como sus ovejas. Hay alguien que está pendiente ahí. Las escrituras registran en el libro Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Habla de una mujer viuda que ya no tenía nada, más nada, sino simplemente un poquito de aceite. Dice que esta mujer no tenía nada, un poquito de aceite. ¿Qué se puede hacer con un poquito de aceite? Piense usted, si tal vez como aquella otra viuda ya hubiera tenido por lo menos un poco de pan, ella come, pero un poquito de aceite, ¿qué se podía hacer? Pero las escrituras dicen que ella solicitó al profeta en ese momento y habló a él y le dijo su situación. Habló a él y le dijo su situación. ¿Sabía el Señor su situación? Claro. Pero ella tenía que tener fe. Yo he llegado a creer que cuando el Señor le pregunta a una persona ciega que si quiere ver, parece contrario, porque sabemos que si está ciega es porque quiere ver. Pero el Señor quiere saber qué hay en tu corazón. Si en realidad tú quieres recuperar la vista, o tú lo que quieres es algo momentáneo, una emoción momentánea, o quieres una ayuda para seguir tu día a día como mismo tú estás. Y quieres saber también si aún tú tienes fe de que Él pueda hacer eso que Él quiere hacer contigo, porque Él sabe que tú no tienes la vista. Entonces, dice que esta mujer le habló al profeta y le dijo: mira, yo tengo una situación difícil. Se le expresó: yo tengo una situación difícil, y es que a mí solamente me queda un poco de aceite y yo soy viuda, pero aparte de eso tengo solo 2 hijos, y esos 2 hijos, mi acreedor, al que yo le debo, viene a llevárselo. Sus 2 hijos que podían trabajar y ayudar y buscar una solución. Ya el acreedor que había tomado todo lo que ella tenía seguro después que su esposo murió, dice que venía a llevársele a sus 2 hijos. Ella le expresó al profeta lo que estaba pasando. Dijo: solamente tengo un poquito de aceite. Cuando él le preguntó: ¿y qué tiene? ¿Qué puedo hacer yo? Dijo: bueno, yo solo tengo un poquito de aceite. Dice que el profeta de Dios declaró una palabra sobre ella y vino abundancia sobre su casa. Yo soy de los que no predico que Cristo va a solucionar todos tus problemas. Yo soy de los que no predico y te digo que cuando tú vienes y te arrepientes y viene el Señor, todos tus problemas se van a solucionar y tú vas a vivir prósperamente con todas las pompas del mundo. Yo soy de los que digo que no todos los creyentes van a ser ricos ni van a tener de todo, sino que también muchos de nosotros vamos a tener aflicciones. Ahora, yo soy de los que digo que cuando tú vienes a Cristo, tú tienes a alguien en quien confiar, aún en los momentos de aflicción y aún en tu momento de dolor. Dios
no quitó de que Daniel entrara al foso de los leones. Dios pudo permitir que no pudiera ni siquiera abrir quitar la piedra. Pudo ponerle algo, un ángel ahí, como se lo puso al burro de Balaam, para que nadie pudiera quitar esa piedra y se cayera el edicto. Pero no lo hizo. Tal vez Daniel dijo, bueno, ya, el Señor se olvidó de mí. No, no se olvidó de ti, sino que el Señor, para glorificarse mayormente, permitió que tú entraras a aquel lugar. Y cuando tú estabas en aquel lugar, que pensaste que ya se había acabado todo y que los leones iban a acabar con tu vida, el Señor se apareció en aquel lugar, tapó la boca de los leones, te hizo entender a ti que Él está contigo en tus momentos de aflicciones. Pero si aún el Señor no hacía eso, yo estoy seguro que Daniel iba a seguir confiando en Dios aún en el seno de Abraham. Porque nuestra fe no está fundamentada en los bienes materiales que el Señor nos pueda dar. Nuestra fe está fundamentada en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, aun cuando tú y yo no teníamos memoria de eso. Y que por medio de Él, hoy tú y yo somos salvos. Entonces, en tu momento de dolor y aflicción, el propósito no es negar a Cristo. Cuando viene momentos de aflicción y dolor y de pérdidas en tu vida, no es negar al Señor, es reconocer que Él está contigo y darle la gloria y la honra para el que te escuches, aprenda a creer y a confiar en ese Dios que tú un día le dijiste que sí. Porque las Escrituras son muy claras y nos dice a nosotros, ¿recibiremos toda solamente el bien del Señor y no el mal? O sea, cuando Dios me está bendiciendo y todo va de viento en popa y que yo estoy gozándome y dándole gloria al Señor porque Él me ha dado el buen vehículo, me ha dado la buena casa, la buena esposa, unos buenos hijos, yo estoy bien con el Señor. Pero cuando mi empresa flaquea y yo empiezo a tener necesidades, cuando mi vehículo se avería y pasan ciertas circunstancias, yo niego a Dios. No, entonces lo que creemos no es en Dios, lo que creemos es en un Aladino, en un mago que nos da de acuerdo a lo que nosotros le pedimos y todo lo que le pedimos y que siempre vamos a estar bien. Si algo quiero decirte es que mientras estemos en esta tierra, habrá aflicciones y dolor. Y creo que tú y yo no somos mejor que Cristo. Creo que tú y yo no somos mejor que Abraham. Creo que tú y yo no somos mejor que Job. Creo que tú y yo no somos mejor que Jacob. Y si sigo diciéndote, te voy a citar las Escrituras completas para que entienda que los hombres de la Biblia, los hombres que Dios usó grandemente, pasaron por momentos de pérdida, de aflicción, de dolor y de sufrimiento. Y por eso esas Escrituras están ahí con esos ejemplos para que nuestro fundamento no esté fundamentado en los bienes que nosotros podamos tener, sino en Cristo que nos llamó y que es poderoso para cuando caigamos para Él. Pero si estamos en pie, para Él también estemos en pie. Porque el Señor nunca nos dejará solos. Por más difícil que sea la situación, no nos dejará. En momentos de dificultad, no nos dejará. Yo sé que tú estás ahí escuchándome. Yo sé que el Señor te está hablando y hemos estado orando para que esta palabra llegue a tu corazón y que tú tomes el valor de ir a los pies del Señor. Sabemos que Él no está físicamente como lo vio Jairo. Sabemos que Él no está físicamente como lo vio la mujer del flujo de sangre. Pero Él está ahí. Él está en y con nosotros. Las Escrituras dicen que cuando vamos de rodillas delante del Señor, dice las Escrituras que tenemos acceso directo a Él. Si yo tengo una dificultad y busco las cosas de este mundo primero, entonces voy a gastar todas mis energías para al fin y al cabo darme cuenta que esa no era la solución y que mi solución está en el Señor. Y que cuando conseguimos cosas de este mundo por nuestras propias fuerzas, esas cosas se van a la borda. Esas cosas pasan. Y si algo el Señor me hizo entender un día es que no tenemos todo lo que pedimos ni lo que queremos en esta tierra. Y que a veces no nos sentimos a gusto muchas veces y perdemos muchas cosas y nos duele lo que nos pasa y a veces gemimos por esa situación. Pero el Señor me enseñó a mí que a los hijos de Dios
tienen que pasarles estas cosas porque es necesario. Porque de la única forma que nosotros entenderemos que somos solamente peregrinos y extranjeros en esta tierra y que este no es nuestro destino final, es a través de las aflicciones y de estas dificultades. Llegan las dificultades a nuestras vidas para que no nos aferremos a este mundo. Llegan momentos de dolor para que entendamos que nosotros somos pasajeros aquí y que lo que vivimos es como en una tienda de campaña. Estamos haciendo una morada, pero pasajera. Nuestro destino está allá en el reino de los cielos, donde no habrá dolor, ni llanto, ni dificultad, ni pérdidas humanas. Si perdiste un familiar en estos tiempos, si se fue de tu casa y esa persona era cristiana y se fue con Cristo, afírmate porque lo verás. Si perdiste bienes en esta tierra, en estos días de lluvia y de inundaciones, déjame decirte que pongas tu confianza en el Señor, porque primero, no dejo de decirte que Dios puede devolverte aquí en la tierra todo lo que perdiste, porque Él es bueno y misericordioso. Pero si no lo hace, déjame decirte que en el reino de los cielos esto no te hará falta, porque allá tendrás de todo. Y tienes que darle gracias al Señor por todo lo que pasa en tu vida. Todo. Y cuando digo de darle gracias, bueno, pues no es que yo me alegre porque me pase algo, sino que le diga, Señor, si esto pasó, algún propósito tú tienes. Ah, varón, pero usted entonces cuando no, yo soy uno de los primeros llorones y de los que voy a la presencia del Señor. ¿Cómo? Oiga la palabra, de los primeros llorones. ¿Y dónde voy? A la presencia del Señor. Yo he aprendido en estos últimos tiempos a descansar en el Señor, a depender de Él, porque en mí no hay tal fuerza. Yo le dije al Señor en estos días, yo le dije, Señor, en mí no hay tal cualidades que yo necesitaría para tener lo que yo quiero económicamente. Pero yo sé que si yo pongo mi confianza en ti, tú puedes hacer eso y más. Porque Dios bendice. Claro, así como no te predico un evangelio, el evangelio de la prosperidad solamente. Pero sí te puedo decir que Dios prospera. Sí te puedo decir que Dios bendice. Sí te puedo decir que hay muchos hombres de Dios con temor del Señor que tienen muchos bienes materiales y que lo invierten en las cosas del reino. Pero que nuestro fundamento y que si estamos en el Señor no es por eso. Las Escrituras dicen que Cristo, después de la mujer del flujo de sangre haber sido sana cuando tocó al Señor, se dirigió a la casa de Jairo. Dice que en el camino se le aparecieron unos criados y le dijeron, no moleste más al maestro porque tu hija ya acaba de fallecer. Imagínese la panorámica que se dio en aquel lugar. Imagínese lo difícil que fue recibir esa palabra, Jairo. Pero dice que el Señor estaba ahí con él. ¿Ves cómo las cosas se conectan? Cuando yo le digo a usted que a pesar de su dolor y de su dificultad y de su pérdida, lo más importante es que el Señor esté a su lado. En ese momento difícil, cuando le llegó la noticia a Jairo de que su hija había muerto, cuando él lloró y sufrió y dijo, bueno, en balde hice lo que hice, las Escrituras registran que aparentemente, parafraseando, él se le olvidó que quien estaba ahí era la vida, que él había venido a dar vida. Y el Señor, dice la Escritura, que le dijo, no, tranquilo, ella no está muerta, no sufra, ella tan solamente duerme. Se dirigió a su casa y allá encontró a la niña y habló y dijo, ella solamente duerme. Y dice que él se sentó en la cama con ella y le dijo estas palabras, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. En esta tarde el Señor te dice a ti, levántate de la situación en la que tú estás. Levántate y confía en el Señor. Regresa a esa intimidad con Cristo. Que tu dolor, que tu aflicción no te hagan entender de que Cristo se ha olvidado de ti, sino que Él está contigo. Él está contigo. Y Él lo mostró a través de las Escrituras. Y vemos en esta historia que hemos hablado de que el Señor escuchó el clamor de estas personas
y llevó a cabo el milagro que ellos le pidieron. Porque ellos fueron a la fuente. Hay una fuente de agua de vida eterna que frota, que emana de Cristo cuando vamos a su presencia. Hay una fuente que nos da seguridad cuando estamos en el Señor. Esa fuente viene de nuestra confianza en el Señor. Hoy yo quiero que estas palabras toquen tu corazón. Hoy yo quiero que estas palabras sean para ti de refrigerio. En este momento en el cual tú estás pasando dolor y aflicción, estas palabras deben de ser de refrigerio para ti. Hoy mi exhortación para ti es que te acerques a Él con confianza, creyendo que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan. Y que estas escrituras no están aquí simplemente por estar, que no es simplemente un logos, que es la palabra viva del Señor, que se hace carne cuando la creemos. Y que cuando Dios da la palabra, ocurre el milagro para la cual fue enviada. Yo quiero hacer una oración especial por aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que están siendo afligidas, aquellas personas que han perdido bienes, para que el Señor esté sanando, libertando y esté dando consuelo a aquellas personas que estén pasando por momentos difíciles. Yo quiero que donde tú estés escuchando, sea en tu casa, sea en tu vehículo, sea en un negocio, sea donde tú estés, que tú pongas en tu corazón el deseo y la fe de que el Señor puede obrar a través de esta oración. Voy a orar y con esta oración vamos a despedir este espacio que el Señor nos ha dado y este tiempo que el Señor ha permitido que demos esta palabra. Así que yo quiero que tú pongas tu corazón en estos momentos disponible para orarle al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos honra, gloria y honor a ti. Señor, mira la audiencia que está escuchando a través de esta radio digital. Mira lo que están escuchando a través de la plataforma de YouTube, de Instagram, de Facebook, Señor. Padre glorioso, si hay alguien enfermo, si hay alguien que está padeciendo de una enfermedad, te pido que toque su cuerpo. Póngase la mano donde tiene la enfermedad, donde tiene el mal. Y el Señor, y créale. Señor, sé tú sanando, mi Rey. Sé tú glorificándote. Señor, sé tú llevándote toda enfermedad. Padre, sé tú haciendo milagros creativos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, que hayan testimonios. Señor Dios mío, Padre glorioso, sea usted confortando las vidas de aquellas personas que perdieron bienes, Dios de los cielos. Sea usted restaurando, Dios de los cielos, amado Rey. Señor, sea trayendo libertad a aquellos que están atados, Dios mío. Aquellos que tienen su mente atada, Dios mío. Aquellos que Satanás ha engañado diciéndole que no hay, Señor Dios de los cielos, solución para su problema. En el nombre de Cristo Jesús se lo estamos despidiendo, Señor, para honra y gloria de su nombre, Señor. Visite por medio de su Espíritu Santo estas personas, Señor, que están conectadas, Señor, en esta hora, Padre. Señor, glorifíquese de una manera especial, Rey. Señor, te damos gracias, Señor, por esta hora que nos permitiste estar aquí. Te pedimos que tome el control de este lugar, de esta cabina, Señor, de esta casa, de cada persona que trabaja en este lugar, de su dirigente, Dios mío, para que tú seas, Señor, guiándolo, Señor Dios mío, y que tu gobierno se establezca en este lugar y que las cosas se hagan de acuerdo a tus propósitos en gloria, Rey eterno. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, y el próximo lunes estaremos aquí, si Dios lo permite, estaremos trayendo a una persona para que compartamos las escrituras. Así que nos vemos el próximo lunes de 6 a 7 con su programa En Busca de la Oveja Perdida por Radio Estruendo Celestial. Dios les bendiga. Bye bye.